paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez, de México. Continuando con nuestros estudios de las epístolas de Primera de Pedro, una epístola para la iglesia sufriente, tercera semana. Primera de Pedro, las epístolas para la iglesia sufriente. Subtema, cómo vivir durante el sufrimiento, entregar la vida a Dios. Tema, amar y disfrutar la vida. Fecha, miércoles 17 de junio del 2026. En este día maravilloso, el Eterno me da esa oportunidad de compartir la palabra con todos nosotros que estamos en este grupo de edificados en la palabra, a todos mis hermanos que nos escuchan por medio de esas plataformas, a todas aquellas personas que nos escuchan por medio de estas plataformas, que Dios abra su corazón para que por medio de estas plataformas escuchen la palabra de nuestro Dios y sean de edificación para cada uno de los oyentes. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero antes de hacerlo les suplico que hagamos una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias Padre bendito le doy porque usted permite estos momentos, Padre, en este día tan hermoso de estar, Padre Celestial, en armonía con su palabra, Padre, con usted, por medio de este estudio, Padre bendito, le agradezco por esa oportunidad que usted me da, Padre, para compartir su palabra. Gracias, Padre bendito, le doy por ello y también, Padre, agradezco por la vida de los administradores de este bello grupo edificados en la palabra. Usted conoce sus corazones, cada uno de ellos se esfuerza, Padre, por organizar las actividades de los expositores, Padre bendito, y de los oradores, Padre celestial. Gracias porque usted permite que mis hermanos participantes estén, Padre, dispuestos a apoyar esta hermosa obra, Padre bendito. Le suplico que usted, Padre, me dé sabiduría, me dé inteligencia para poder, Padre, explicar y desarrollar ese tema tan hermoso, Padre bendito, que conforme a su palabra, Padre celestial, nos edifica cada día, Padre bendito. Usted pone los medios necesarios para que podamos obtener el alimento espiritual cada día, Padre. Gracias, Padre bendito, por todas sus bendiciones recibidas hasta estos momentos. En el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a desarrollar nuestro estudio de este día. El texto bíblico, o los textos bíblicos se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a desarrollar nuestro tema de este día. Amar y disfrutar la vida. ¿Cómo es que nosotros vamos a amar y a disfrutar la vida en esta tierra que nuestro Dios nos da? Dice, si quieres amar y disfrutar la vida, lo primero que hay que hacer es refrenar la lengua con disciplina y controlándola. Ya lo leímos, es el primer paso, frenar la lengua en el verso 10, que acabamos de leer. Y aquí nos está indicando que el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Estas palabras escritas por inspiración de nuestro Dios, Pedro escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por nuestro Dios, haciendo esta recomendación a los creyentes de aquel tiempo y ahora también a nosotros. Porque de esta manera nosotros vamos a poder amar la vida, amar y disfrutar la vida, pero hay ciertas reglas, hay ciertos requisitos. ¿Y cómo es de que nosotros vamos a poder amar esa vida? Vemos aquí que nos está diciendo, ¿verdad?, en el primer paso que debemos de refrenar nuestra lengua. Podemos ver aquí que
Nosotros tenemos esa grande responsabilidad cuando ya fuimos restaurados, cuando ya fuimos nosotros rescatados por nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener esa sabiduría, esa inteligencia, pero siempre y cuando nos dejemos guiar por nuestro Dios, porque nosotros solos pues no podemos no podemos lograrlo. Y pues nosotros, dice, frenar la lengua. Nosotros tenemos, empezando por nuestra familia, tenemos esa grande responsabilidad. Todo esto empieza desde casa, es como la educación, así es, los valores donde se transmiten en casa. Entonces nosotros debemos de tener, ¿verdad?, esas relaciones personales en el hogar. ¿Con quién? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los familiares en general. Debemos de nosotros de tener y usar esa sabiduría para poder frenar nuestra lengua, porque muchas veces por no hacerlo, por no poder controlar esas palabras, por no poder controlar esas emociones, pues hay muchos hogares que se destruyen. ¿Por qué? Porque si el esposo trata mal a su esposa verbalmente, o viceversa, la esposa al esposo, ¿qué pasa? Aquí hay un matrimonio separado, hay un matrimonio destruido y lamentablemente esto se da hasta este tiempo, quizá hasta dentro de las congregaciones también. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho caso, porque no hemos estado atentos a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí es algo muy importante, frenar la lengua. Lo recomienda en el verso 10. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Entonces debemos de ver cómo vamos a tratarlos. Tenemos que usar esa sabiduría que solamente viene de Dios. Porque si queremos ver días buenos, si queremos disfrutar, el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua. Y eso pues lo tenemos que empezar a hacer desde casa, porque no podemos dar algo que no tenemos. Si no tenemos ese dominio propio, si no tenemos ese control al hablar, al dirigirnos a las personas, entonces estamos lastimando. Quizá a veces hasta cuando llamamos la atención a nuestros hijos, también debemos de tener ese cuidado. La palabra de nuestro Dios es muy clara en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y aquí podemos aplicar que si nosotros instruimos con sabiduría a nuestros hijos, ellos en un futuro también van a disfrutar la vida y van a tener aquellas bendiciones de parte de nuestro Dios, van a tener días buenos. Esos días buenos se van a convertir en bendiciones de parte de nuestro Dios, porque ellos han sido instruidos en la palabra por nosotros, usando esa sabiduría, esos buenos modales, para que nosotros podamos tratar con amor, con cariño a nuestros hijos, a nuestra familia que está a nuestro alrededor, porque si no, de lo contrario, vamos a, como dice la palabra de nuestro Dios, que en nuestra lengua es un pequeño miembro, pero que puede hacer, dice, encender bosques, hacer problemas grandes. Entonces, donde no haya una paz, donde no haya una tranquilidad, y de esa forma no vamos a poder ver días buenos. Entonces, esas relaciones personales en el hogar deben de iniciar aquí, en el hogar principalmente. Después vamos más allá, donde sería el siguiente lugar donde nosotros podemos también igual desarrollarnos y tener cuidado al tratar a nuestros hermanos de la iglesia. Aquí primero sería el hogar con la familia. Después sería con la familia espiritual, que sería en nuestras congregaciones, con los hermanos con los que compartimos la palabra, con los que cada día de reunión tenemos esa fraternidad con ellos,
tenemos que tener ese cuidado de no lastimar a nuestros hermanos. Debemos de tener ese cuidado de que lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que vamos a compartir con los demás. Debemos de tener cuidado al expresarnos, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, cómo nos dirigimos con nuestros hermanos. Quizá a veces podemos tener esas situaciones de que no estamos de acuerdo quizá con alguna opinión, con alguna forma en que se llevan los acuerdos en la iglesia, pero tenemos que hacerlo y actuar con sabiduría para que no estemos lastimando a los hermanos, para que tengamos buen testimonio, para que podamos tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo y podamos tener esos días buenos. Dice el verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Quizá nosotros podemos decir, bueno, pues yo no le hago mal a nadie, yo no mato, no robo, no adultero, y de esa manera pienso que estoy haciendo bien totalmente. Quizá sería parte de hacer el bien, pero esta palabra tan corta que dice y haga el bien, tenemos que empezar por nosotros mismos, hacernos el bien a nosotros mismos como personas. ¿Cómo puedo hacerme yo el bien? O sea, ¿cómo puedo hacer yo el bien en mi persona? ¿Verdad? Aquí podemos pensar que yo por ejemplo puedo hacerme el bien a mí misma teniendo una buena alimentación, cuidando mis pensamientos, cuidando mi corazón, y de esa manera yo voy a manifestar al que está a mi alrededor esa paz, esa tranquilidad, ese bien que yo estoy viviendo en mi persona, también lo voy a compartir con aquel que está a mi alrededor. Y el hacer bien es que yo piense qué es lo que necesita mi hermano o la persona que está a mi alrededor. ¿Qué es lo que necesita? Si necesita ayuda, ya sea ayuda emocional, ayuda material, ayuda espiritual, entonces yo voy a acudir y apoyarlo. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su palabra, me está entrenando para que yo haga el bien, para que yo haga el bien a aquel que lo necesita. No sé, quizá a veces hay hermanos que están en los hospitales postrados ahí por días. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo orar, pedirle a Dios que le dé la salud que su cuerpo necesita. Eso puede ser un bien que yo voy a hacer en favor del hermano, pero también me puedo dar un tiempo para ir a visitarlo en ese lugar y darle unas palabras de ánimo, leerle algunos versículos de la Biblia, entonar una alabanza con él o con ella. Entonces, yo estoy pensando en buscar el bien. De esa forma, voy a buscar el bien, un beneficio para mi hermano que en ese momento necesita, el que está triste, darle un abrazo y decirle, hermano, no temas, Dios está contigo y yo también estoy contigo y te abrazo en el amor de Cristo. Entonces, hay muchas formas de hacer el bien. Quizá a veces vamos por la calle y encontramos personas que necesitan, personas que a veces quizá están hasta desorientadas, están perdidas, y si nosotros podemos apoyarlas, pues también estamos siendo personas que estamos haciendo el bien, estamos siendo utilizados por nuestro Dios para poder ayudar a esas personas. Entonces, estas palabras que es parte de este verso, apártese del mal y haga el bien. Entonces, es una línea muy corta, pero tiene mucho significado en el cual yo puedo ser participante para hacer el bien
al que lo necesita. De esa manera, también yo voy a buscar la paz y seguirla. No voy a decir, no, pues yo quiero hacer el bien, pues no voy a afectar a las personas, entonces me encierro en una burbuja y aquí estoy yo encerrada porque creo que esa es la forma de hacer bien. Pero no, el hacer el bien es ir más allá, ayudar a las personas que lo necesitan, aquel que quizá no tiene trabajo y necesita el apoyo económico, pues también me puedo desprender de las bendiciones que Dios me da y poder compartir para que esa persona que necesita el alimento, pues pueda obtenerlo, porque yo estoy abriendo mi mano, porque el hermano está abriendo su mano, porque el hermano, la hermana está apoyando y está buscando la forma de ser útil a las personas que necesitan. Y de esa forma estoy haciendo el bien. Porque a veces pensamos, en una ocasión alguien dijo, pues yo no mato, no robo, no adultero. ¿Ahora qué? Yo estoy haciendo el bien. Yo estoy bien delante de Dios. A veces pensamos que por esas acciones ya estamos al 100 bien delante de Dios. No, hay más cosas que en las que nosotros podemos participar, teniendo esa paz en nuestro corazón, porque aquí nos aconseja el escritor que debemos de seguir la paz, debemos de buscar esa paz, pues sí, primeramente en nuestro interior debemos de tener esa paz para que podamos también transmitirla a los demás, ayudando, porque el verso 12 nos dice algo muy importante, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. De esa manera, Dios nos va a escuchar cuando nosotros oremos. Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, Él va a conceder la necesidad que cada uno tenemos. Porque a veces decimos así tan sencillo, que pues busquemos la paz y que la sigamos, pero nada más así superficialmente. Sí, pero tenemos que accionar, porque la fe dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Tenemos que tener esa fe y las obras también. Entonces, en lugar de hacer daño a las personas con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, en lugar de herir, de maltratar, de humillar, de hacerlos menos, podemos hacer lo contrario. De esa manera nosotros de esa manera estamos disfrutando la vida, como pues haciendo el bien, siguiendo la paz, eh, moderando, refrenando nuestra lengua, de herir a las personas, en la iglesia, es también ahora en qué otro lugar estamos conviviendo con las personas, en el trabajo también, porque la escritura también nos menciona acerca de esta parte de que estamos, ¿verdad? Que nosotros seamos, ¿verdad? Obedientes a nuestros amos, a las personas con las que trabajamos. Quizá puede ser una empresa, quizá puede ser la escuela, quizá puede ser un hospital, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestras hermanas, que sean doctores, enfermeras. De esa manera ellos están haciendo el bien a quien, ¿verdad?, que lo necesita. ¿Cómo están haciendo el bien? Por ejemplo, si hay hermanos doctores, ¿cómo están haciendo el bien? Atendiendo a sus pacientes. Las hermanas que son enfermeras, ¿cómo están haciendo el bien? Atendiendo con amor, con cariño, con entrega a aquel que lo necesita. Es muy diferente el actuar de una persona creyente a una persona no creyente, porque una persona que no es creyente utiliza sus labios, utiliza su boca, ¿verdad?, su lengua, para hacer sentir mal al que de por sí ya está enfermo. Y si no tiene una atención adecuada, con paciencia, con amor, ¿cómo se va a sentir esa persona enferma? Si el doctor o la enfermera lo maltrata, o de repente no le da la atención adecuada,
¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir más mal, se va a sentir peor, porque no tiene esa paciencia, porque no tiene esa sabiduría para expresarse. Entonces, pues de esa manera no está llevando a cabo su trabajo. Así cada uno de nosotros como creyentes debemos de poner atención a esta recomendación que nos hace Pedro por medio de nuestro Dios, porque todo lo que fue escrito fue inspiración de Dios. Dios los inspiró por medio de su Espíritu Santo para escribir estas líneas. Y esa es la recomendación de Pedro, que nosotros tengamos cuidado al usar nuestra boca, al usar nuestra lengua. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque podemos ofender, podemos hacer sentir mal a las personas, los podemos lastimar, los podemos engañar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí ya vemos que es lo contrario. Aquí es lo contrario. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra de nuestro Dios dice, para que todo lo que está escrito nosotros lo llevamos a cabo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario convivir con las personas que están a nuestro alrededor y principalmente pues con nuestra familia también, con nuestros hermanos, también con los que compartimos cada día de reunión. Tener mucho cuidado en que a veces quizá no estamos de acuerdo en algunas situaciones, pues pedir a Dios sabiduría para que nos permita conducirnos o pues aclarar situaciones, pero con amor. Dice en Lucas capítulo 2, verso 14, dice, primero vamos a leer lo que dice Filipenses 4:7. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, no dice la paz del hombre, no, porque vemos aquí que la paz terrena es temporal, nada más, es emocionalista, nada más, es por emoción, es momentánea, pero vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nosotros mismos no tenemos esa capacidad de poder dominar nosotros por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio deseo, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Tenemos que pedir la dirección de nuestro Dios. Solamente así podemos dominar nuestras emociones al hablar, al dirigirnos con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces debemos de tener mucho cuidado al dirigirnos con todas las personas que nos rodean. Entonces aquí vemos que no debemos de, quizá habrá personas que busquen hacernos daño, pero nosotros no debemos de devolver mal por mal, porque así dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos de siempre enfocarnos en lo que la palabra de nuestro Dios dice. Dice, Paso 2, apártese del mal y hacer el bien, ya lo comentamos. Paso 3, buscar la paz y seguirla, también ya lo comentamos. Paso 4, recordar la fuente de la vida del Señor mismo. Él ve y oye a los justos y está en contra de quienes hacen mal. Y sí, aquí ya lo mencionamos en el verso 12, la segunda parte dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, si nosotros estamos actuando mal, tratando
a las personas que están a nuestro alrededor, humillándolos, haciéndolos sentir menos por medio de nuestro vocabulario, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a ellos con palabras hirientes. Entonces, cuando nosotros pidamos a nuestro Dios en oración algo que necesitemos o pedimos por nuestros hermanos, pues nuestro Dios no nos va a escuchar porque Él no escucha, como dice aquí en esta parte del verso 12, Él no escucha a aquellos que hacen el mal. Entonces debemos de tener mucho cuidado, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. En Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos de dar gracias a nuestro Dios siempre por todo lo que Él nos da por medio de su palabra. Por medio de su palabra nos está guiando, nos está exhortando a que nosotros tengamos esa paz en nuestras mentes, en nuestros corazones, ese amor, y que pues disfrutemos la vida como aún en medio de situaciones, porque vemos que los creyentes en aquel tiempo estaban sufriendo persecución, no estaban tan cómodamente, quizá como ahora nosotros, eran perseguidos. Entonces, pero aún así, estas palabras, esas líneas también eran para ellos, pero también ahora son para nosotros. Entonces debemos de recordar que debemos de refrenar nuestra lengua si queremos disfrutar de una vida nueva, porque ahora ya somos restaurados. Somos carne ciertamente, sí, pero fuimos restaurados por medio de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. No podemos, si no tenemos ese dominio, si no tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad en nuestro Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, entonces pues no podemos llevar una vida piadosa. No se puede, no podemos cambiar, no podemos vivir esa restauración. Nuestra forma de vida entonces no va a tener ningún fruto, no se va a notar. No se va a notar. Entonces, si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y estamos siempre pidiendo a nuestro Dios que Él sea quien nos dirija, pues entonces vamos a sentir esa libertad, esa liberación que Dios ya vino a hacer, porque ya conocimos la verdad. Dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado, libres de todos estos pensamientos malos, libres de querer ofender a las personas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque en todas las áreas de nuestra vida, donde nos movemos, con la familia, con la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, debemos de ser esa luz que ilumine las tinieblas, porque para eso fuimos llamados, para hacer luz y no tinieblas, para ser cristianos, para ser personas exitosas, para vencer el mal y no para ser derrotados. Que veamos ese ejemplo de los creyentes de aquel tiempo, que ellos siguieron adelante aún en medio de ese sufrimiento. Ellos tuvieron una entrega total a nuestro Dios. Y así también nosotros debemos de seguir ese ejemplo de los creyentes, y el principal ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar ese ejemplo de ser humildes, de ser amorosos, de tener mansedumbre. Entonces, así nosotros no pagando mal por mal a nadie, o sea, no. Si alguien me hizo mal, yo voy a pensar en, pues también, yo también voy a hacer lo mismo, no, porque entonces, ¿dónde está esa restauración? Entonces, ¿dónde está esa nueva vida? Entonces debemos de tener esa seguridad de que nosotros debemos de
confiar siempre en nuestro Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios y, como dice el tema, conocer la maravilla y la grandeza de la salvación, y ya la estamos conociendo por medio de la palabra. Entonces ahora lo que nos queda es ponerla por obra y demostrar que realmente hemos sido restaurados en el amor de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese sacrificio que Él vino a hacer. Si queremos ver días buenos. Dice, vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Entonces tengamos cuidado. Dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y se ha ido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Entonces, vemos aquí lo que nos dice Santiago. Es algo muy, muy hermoso. ¿Por qué? Porque aquí nos está mencionando, ¿verdad?, que ningún hombre puede domar la lengua. O sea, por sí solo, no. Tenemos que buscar la ayuda de nuestro Dios y pedirle que nos dé, ¿verdad?, ese dominio, esa forma, esa manera de conducirnos para poder, ¿verdad?, controlar nuestra lengua. Porque aquí en estos versos nos dice algo muy importante, porque no podemos, ¿verdad?, con nuestra boca no podemos bendecir y maldecir. O sea, no podemos bendecir y podemos maldecir. No, también dice que es como si de una fuente, que como una fuente no puede dar agua dulce y agua salada o agua amarga. O sea, no puede ser así, agua salada y dulce, no puede ser. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Este estudio nos hace reflexionar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado cuando nos conducimos con todas las personas que están a nuestro alrededor. Podemos sentir esa paz que solamente nuestro Dios puede dar, porque solamente así sé que podemos ver días buenos, ver las bendiciones de nuestro Dios. Si
queremos amar y disfrutar la vida, lo primero que hay que hacer es refrenar la lengua con disciplina y controlándola. Esta es, ¿verdad?, una indicación que tenemos y es algo muy importante para nuestra vida. De esa manera, pues nosotros vamos a tener esa paz, esa tranquilidad. Dice, vamos cerrando nuestro estudio. Dice aquí, si engañamos y hablamos mal a otras personas para obtener lo que queremos o para protegernos, pero advierta lo que dice las Escrituras. El primer paso para amar y disfrutar la vida consiste en evitar que nuestra lengua engañe y time a los demás. El engaño conduce al pecado y el pecado destruye simplemente. Piensa en las lenguas engañosas que han destruido matrimonios, perjudicado amistades y ha molestado a niños, ha arruinado reputaciones. Debemos de tener mucho cuidado, porque es lo que decíamos al principio, que a veces hay familias separadas. ¿Por qué? Por la forma de hablar, por la forma de tratar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que vivimos. Entonces debemos de estar atentos a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice cada día, nos aconseja de qué manera podemos vivir, de qué manera podemos disfrutar la vida, de qué manera podemos estar en amistad con todas las personas que están a nuestro alrededor, no en enemistad, sino en amistad, principalmente con nuestro Dios, en comunicación siempre. Que Dios les bendiga, paz a vosotros, amados hermanos. Se despide de ustedes su hermana Juanita Chávez de México. Que tengan un día de bendiciones.